Perfecto. Y hoy quiero hablarles de un tema súper chévere que ha estado hablando mucho a mi vida y he titulado, a mí me preguntaron, ¿cómo es el título? Yo soy súper mala, yo nunca le tengo título a las enseñanzas, no sé por qué, pero él he titulado y se llama Crecer y Prosperar. ¿Cómo se llama? Crecer y Prosperar. Y quiero contarles que hace un tiempo atrás, a mí me regalaron una plantita, una suculenta, cuando se pusieron de moda. ¿Cuántos tuvieron? Creo que todas las mujeres por lo general tuvieron su plantita, su suculenta, y yo era la más feliz porque la matera era chiquitita, yo la tenía en mi cuarto y eso era mejor dicho. Y eso no había que cuidar. Yo soy súper mala para regar planta, que no soy malísima para eso. Y esa yo no tenía que hacerlo, porque ya yo iba al cuarto y todo el cuento. Resulta de que un día mi mamá me dice, Cami, sácala al patio para que le dé el sol, porque mi mamá es buenísima para las plantas. Ella es buenísima, le encantan, eso está pendiente, las saca al patio para que les dé el sol, las riega, las voltea, que porque si el sol le pega más de un lado, entonces queda como torcida. Ella es súper experta en eso. Y me acuerdo que la señora, fueron a visitar a la señora Nini y le regalaron una chiquitica, ya la tiene grandísima, ella es súper buena para todo esto de las plantas, yo no. Y me dijo, Cami, sácala al sol para que se asole. Y yo, ay, claro que sí, la voy a sacar. Y saqué la planta al patio y vamos a ver que a mí se me olvidó. Y pegaron unos aguaceros toda esa semana y yo ni me acordaba de esa planta. Pasó el tiempo, la verdad yo no me acordaba de eso y de repente yo miro así, que era la plantita inundada. La plantita se murió, quedó así flotando, terrible. Yo dije, esto confirma que yo para tener plantas todavía no he llegado a la edad de tener plantas. Eso es como una edad que uno llega todavía, no la llego. Y súper mala, yo dije, no, soy la peor dueña del mundo, se me murió, pero bueno, ya se murió, para adelante, no importa. La dejé ahí en el patio y a mí otra vez se me olvidó. Y pasó el tiempo, pasaron meses. Y un día yo estaba en el patio y de repente estaba viendo todas las plantas. Mi mamá tiene bastantes plantas, es súper buena. Ya en la casa hay uno para donde mire, mi papá se ríe, uno para donde mire ve lo verde así por toda la casa. Y de repente yo digo, ay, cuando mi mamá compró eso, ¿quién se lo regaló? Yo nunca lo había visto. Yo voy a pedir, por favor, que me traigan producción lo que yo les voy a mostrar este día. Y resulta de que cuando yo estoy en el patio y volteo a ver el mismo lugar donde yo había puesto la suculenta que se había muerto, puedes ponerla acá abajo, por favor, estaba esto, miren esto. Esto es real, yo no estoy mintiendo, es casi de mi tamaño. Yo mido 1,69, me faltó 1 centímetro para 1,70 y miren, súper grande. Y yo entendí algo cuando yo vi eso porque a mí me impresionó tanto porque eso se iba a botar y mi mamá tenía esta matera que no estaba usando y yo la tiré ahí porque me dio flojera botarla. Entonces la tiré ahí y no había nada, o sea, eso estaba vacío y lo único que había era la tierra que yo había desechado donde estaba esa suculenta o esa plantita. Y cuando pasa un tiempo gigante, encontré esto y yo entendí que si tú eres un hijo de Dios, tú creces y prosperas aún en lugares que nunca pensaste crecer y prosperar. Si tú eres un hijo de Dios, creces y prosperas en lugares donde nadie prosperó y donde aún tú nunca pensaste hacerlo, porque todos los hijos de Dios estamos llamados a crecer. Ay, no, pero están como aburridos ustedes. Me quedo con los de Viernes Joven, la verdad. La verdad que yo le estoy haciendo un test. Por favor, no me inviten más aquí a esta iglesia. Entonces, el crecimiento y la prosperidad que Dios tiene para nosotros es real. Y estamos llamados a crecer y prosperar. Y todos nos emocionamos, ¿verdad? Ustedes ahí se emocionaron. Ay, voy a ser como la planta de Camila, que voy a crecer y voy a prosperar. Y todos nos emocionamos y nos encanta escuchar esto, pero no nos encanta escuchar la otra parte. Y es que el crecimiento y la prosperidad de Dios tiene unas características o unas condiciones. Y yo quiero hablarles de dos de esas características y condiciones y voy a hablarles la primera y es el alma. Y yo voy a pedir, por favor, que vayamos todos a Tercera de Juan 1:2.
Vamos, y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No quiero que seas prosperado en esto, no quiero que seas prosperado en lo otro, sino que yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que tú prosperes en todo. No en una cosita, ay, en esto sí, en esto no, sino en todo. Esa es la prosperidad que Dios quiere para ti. Pero la prosperidad debe ser un reflejo de tu alma. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿cómo está tu alma hoy en día? ¿Cómo está tu corazón? Si la prosperidad dice así como prospera tu alma, ¿cómo está prosperando y cómo es el estado de tu alma y de tu corazón esta mañana? ¿Qué puedes pensar tú ahí donde estás? Y el alma es donde está la voluntad. Nosotros estamos hechos de alma, los que hicieron la academia, a ver, alma, espíritu, alma, cuerpo, alma y espíritu. Los veo bien, aunque hay unos perdidos por ahí que yo estuve viendo las notas. Pónganse las pilas. Espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma es el lugar donde está la voluntad y es decir, la capacidad de poder elegir. Tú fuiste creado con la capacidad de poder elegir y esa capacidad y esa voluntad está en tu alma. Y vamos a ir a Deuteronomios 30, 15, 20. No se preocupen, pueden ir anotando. Yo espero que estén anotando todos ahí. Y dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, o sea, para que crezcas y Jehová tu Dios te bendiga, o sea, para que prosperes en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. O sea, Dios quiere que tú multipliques, que crezcas y quiere que tú seas bendecido, o sea que prosperes. Y hay algo que adelanta por favor el versículo que está antes, dice, no, el que está antes, dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes la capacidad de elegir. Todos los días que tú te despiertas, tienes la capacidad de elegir cómo vas a vivir ese día. Cada día tienes la capacidad de elegir qué vas a escoger. Y muchas veces nos despertamos y podemos escoger las verdades de Dios o las mentiras del diablo y terminamos creyéndonos las mentiras de Satanás porque no creemos en las verdades de Dios. Podemos escoger caminar por fe o detenernos en nuestra realidad. La realidad que tú ves hoy en día no es la realidad que Dios tiene para ti. Tu realidad no es la realidad de Dios. Y nos levantamos todos los días y empezamos a creer mentiras que llegan a nuestra mente en lugar de creer las verdades de Dios y nos olvidamos de todas las promesas que Dios nos ha dado por empezar a creer esas mentiras. Caminar por fe o detenerte en tu realidad. Cada día que tú te levantes tienes la posibilidad de elegir. Y Dios no primero le dijo, es que tú vas a ser multiplicado, tú vas a ser bendecido. Cuando tú entras a la tierra prometida vas a tener esto, vas a tener lo otro. Dios primero le dijo, ¿qué vas a elegir? Pero muchas veces nos gusta escuchar lo que Dios nos va a dar, nos gusta escuchar todo lo que podemos tener, pero no nos gusta escuchar la parte donde debemos elegir. Las decisiones que tomes son consecuencias que vas a enfrentar en un futuro. Y consecuencia es una palabra fuerte, ¿cierto? Que cuando el otro iba en el carro, íbamos con mi papá para una reunión y mi mamá me dijo, ahora tienes que pagar las consecuencias, y no era nada malo, pero tienes que pagar las consecuencias de eso que hiciste. Y yo cogí rabia. Yo dije, pero ¿por qué me dices consecuencias? O sea, yo tomé mi decisión, sí, pero tienes que pagar ahora las consecuencias. Y yo le dije, pero no uses esa palabra, usa otra palabra que se escucha como muy fuerte, consecuencias, pero es la realidad. Las decisiones que tú tomes hoy en día son las consecuencias que tú vas a pagar en un futuro. ¿Qué vas a elegir? ¿La vida y el bien, la muerte y el mal? ¿Las verdades de Dios y sus promesas o las mentiras que día a día el mundo te da?
Caminar por fe creyendo en lo que no estás viendo, pero sabiendo que Dios tiene algo mejor, o detenerte porque la realidad que te envuelve no es la mejor. Ay, sí, a mí Dios me dijo que yo iba a ser un gran empresario, una mujer de negocios, pero hoy en día yo no lo veo. No te detengas en tu realidad. Camina en la promesa que Dios te ha dado. No, yo los veo a ustedes como, no, hombre, que va. No. Y muchas veces nos pasa algo y es que culpamos a Dios. No culpes a Dios de las decisiones que tomas ni de las consecuencias que pagas. No culpes a Dios. Ay, yo empecé a ir a la iglesia más chévere. Allá me dan café. Yo voy, como dice mi mamá, tan linda la pastora, tan linda Cami, pero a mí ahora todo me sale como al revés. Yo siento que ahora estoy como peor. No culpes a Dios por las decisiones que tomaste y ahora estás pagando. Dios no tiene la culpa de las decisiones que tomas. Dios te da una palabra, pero tú decides si creer o caminar. Y hay algo que pasa y es que quieres vivir una vida en crecimiento y prosperidad, cuida tu alma y cuida tus decisiones. Dios no va a prosperar a alguien que toma malas decisiones. Nunca, porque ¿cómo va a prosperar Dios a alguien que no lo va a hacer? Y hay algo que pasa y es que si tú quieres vivir una vida próspera y quieres vivir una vida en crecimiento, cuida tu alma y cuida tus decisiones. En medio de las consecuencias que estés pasando hoy en día o de la situación que estés viviendo, alaba y glorifica a Dios porque Él actúa. Y un ejemplo de esto es muy grande, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba para la tierra prometida, pero por su desobediencia, por su pecado, por lo que hicieron, tuvieron que pasar 40 años en un desierto, pagando las consecuencias de sus actos. Ay, pero Dios en esos 40 años no los desamparó. Ellos pagaron las consecuencias y estaban en un desierto, pero Dios en esos 40 años que pasaron no los desamparó. Nunca dejó de enviar maná, nunca dejó de enviar las codornices, nunca dejó la columna de humo, nunca dejó la nube que los tapaba, nunca dejó que sus prendas se gastaran, porque aún en medio del desierto, de las consecuencias que tú estés pagando o viviendo hoy en día, Dios no te abandona. Y yo quiero que tú digas, a mí Dios no me abandona. Dios no te abandona. Aún en medio del desierto que tú pagues o que estés pasando en este momento por decisiones que tomaste atrás, Dios no te va a abandonar. Pero no es lo mismo tú ir en un desierto solo, aferrado a ti, a tus decisiones, aferrado a lo que tú crees que puedes hacer, que ir en un desierto alabando con fe porque sabes que vas a llegar a una tierra prometida. En medio de la tierra prometida, Dios nunca dejó de darle señales de su grandeza al pueblo de Israel. En todo momento siempre les dijo, hey, si esto que te estoy dando ahora en el desierto, y de glorificar el nombre de Jesús. Y esa es tu alma. Son decisiones que tomas. Número 1, ¿quieres ser próspero? ¿Quieres crecer? Cuida tu alma y cuida tus decisiones. Y número 2 está tu espíritu. Cuida tu espíritu. Todos esperamos, todos cuando hay un bebé, siempre esperamos que el bebé aprenda cosas nuevas a medida que va creciendo. Siempre esperamos a Abigail, va a aprender cosas nuevas. Quizás acá Elías sabe cosas que Abigail no sabe. Y así sucede y van creciendo y ya luego pasan a Igle Kicks y van aprendiendo cosas que no saben. Oye, ¿cuánto tiempo le tienes tú a esta tablet? Pum, se apaga, pum, no me ven, ya ando aquí con la tablet, Dios mío. Entonces, tal como un bebé aprende cosas nuevas cuando crece, así de la misma forma se espera que un cristiano crezca espiritualmente.
Así como hay un bebé que primero se arrastra, yo estaba hablando con la señora Mary y le pregunté, ¿ya gatea? Y me dijo, no, se arrastra y para atrás. Se arrastra y para atrás. Va a haber un momento donde ya va a gatear y van a tener que corretearlo y va a haber un momento donde va a empezar a caminar. Pero así como su mamá espera que él aprenda cosas nuevas mediante que crece, así mismo Dios espera que mediante tú crezcas en esta iglesia o en cualquier iglesia, aprendas cosas nuevas. Dios espera que tú crezcas. Un bebé sano no gatea para siempre. Un bebé sano no gatea para siempre, sino que un día se pone de pie y empieza a dar pasos. Un cristiano sano no gatea para siempre, sino que un día se pone de pie, se despierta y empieza a dar pasos. Porque un bebé en este momento depende de su mamá. Abigail depende de Evelyn, depende de Félix, pero va a crecer. Isa depende de sus papás, pero no de la misma manera que Abigail depende de Félix y de Evelyn. Juan Andrés depende de sus papás, pero no de la misma manera que Isa depende de sus papás. Yo dependo de mis papás, pero no de la misma manera que Juan Andrés. Me estoy haciendo entender, a medida que tú creces, tienes que empezar a crecer espiritualmente, pero hoy en día no. Hoy en día hay cristianos, dile, en esta iglesia eso no pasa. Eso es Cami que está echando un cuento de otra iglesia y de otra gente por allá. Pero hoy en día hay cristianos dentro de la iglesia, hay personas dentro de la iglesia que todavía hay pastor. Imagínese. Ore por mí, por favor, que anoche tuve una pesadilla más fea. Sí, los pastores oran por ti, pero ponte tú, párate y ora. Y hoy en día hay cristianos en la iglesia que todavía no han crecido y entonces quieren tener las libertades de un bebé grande o de una persona grande o los beneficios de una persona grande, pero todavía son unos bebés espirituales y todavía no tienen años y tiempo y todavía están en el mismo lugar. Dile a la persona que está a tu lado, no te estanques. Si tú eres sano, tienes que crecer. Si tú eres sano, tienes que crecer. Debemos aprender a relacionarnos con Dios por nosotros mismos. Tu relación con Dios no puede depender de los devocionales a las 5 de la mañana. Ay, es que si no hacen, yo no me levanto. No, ay, si la pastora no va a hacer los devocionales a las 4 y tú los quieres hacer, levántate tú y hazlo. Pero muchas veces nuestra relación con Dios depende de los demás. Ay, es que en la iglesia no ayunan. Ayuna tú en tu casa. Ay, pero es que los pastores no hacen tiempos de oración. Haz un tiempo de oración tú en tu casa. Pero entonces la iglesia, tú no puedes depender de otros para crecer espiritualmente. Y te hablo espiritualmente porque tu mundo natural es un reflejo de tu mundo y de tu vida espiritual. Y queremos vidas naturales prósperas sin tener una vida espiritual próspera. Y todo va conectado. Todo, absolutamente todo. Según maduramos, crece nuestra fe y debemos dejar atrás todas esas cosas que aún cargamos y debemos ser ese reflejo de Jesús. Era como el ejemplo que daba la pastora, si te machucaste y antes decías, por ahí alguien dijo que pi, cuando sale a decir las malas palabras. Ya no, ya tú creces y tienes que Jesús si se machucara dijera esa palabra. Empezamos a actuar más como Jesús y menos como nosotros. Eso es lo que llamamos crecimiento espiritual. Madurar en la fe y aprender a vivir de una forma agradable a Dios. ¿Cómo sabes que tú has crecido espiritualmente? ¿Cuánto ha madurado tu fe y cuánto Dios estaría agradado de lo que tú estás haciendo y de la manera en la que tú estás viviendo? Y vamos a leer todo segunda de Pedro 1 del 5, por favor, me la pones ahí en la nueva versión internacional.
Y vamos a ver esto para que vean. Ay, esa Cami que está echando cuento allá. No, no estoy echando cuento. Vamos a leer, por favor. Y dice, precisamente por eso, esfuércense para añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento. Se quedaron, se les fue el internet. El entendimiento, dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya no ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Pásenle a la siguiente, por favor. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y el versículo 11 dice, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero dice, esfuércense para añadir a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esfuérzate por crecer día a día. Dice, porque estas cualidades si abundan en ustedes, nuestro Señor Jesucristo evitará que sean inútiles e improductivos. Y hay personas espiritualmente que son inútiles e improductivas porque no se han esforzado para que esas cualidades abunden en ellos. Debes esforzarte cada día para que a esa fe le puedas añadir virtud, a esa virtud conocimiento, a ese conocimiento el dominio propio, que no te dan ganas de estrangular al hijo tuyo cuando no lava la ropa. Ya mi mamá no, ella, bien, ya ella sabe que eso es que ya a mí se me olvida y ya ella me conoce, ya, listo. A ese dominio propio, constancia. Día a día yo me voy a comprometer a levantarme a hacer mi devocional. Constancia, porque no es fácil. No es fácil. Ustedes saben lo sabroso que es quedarse dormido en una cama así a las 4 de la mañana, que ese es como el mejor sueño. No es fácil, pero yo lo hago porque sé que si todas esas cosas abundan en mí, Dios me va a hacer una persona en crecimiento y una persona productiva y útil. Entonces, nos gusta leer el último. Y se les abrirán de par en par las puertas de los cielos. Y oramos. Y le decimos, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú abrirás de par en par las puertas de los cielos. Y yo me imagino a Dios así. Ajá. Y léete los versículos que están antes para ver. Pero no nos gusta, porque no nos gusta que nos digan esas cosas. Nos gusta que nos digan, wow, sigue, que Dios te va a prosperar, pero no nos gusta que nos digan, ¿sabes qué? Dios quiere que tú te comprometas y que tú crezcas. Que tú crezcas. A Evelyn y a Félix no les gustaría ver a Abigail chiquita todo el tiempo. Ellos quieren ver que crezca, que cumpla años, que monte bicicleta, que los 15, que la universidad, que el colegio. Así Dios te ve a ti. Así creo que todos los que están aquí o la mayoría son padres. Y así como quieren ver que sus hijos crezcan y vayan al colegio el primer día y se gradúen y luego entren a la universidad y luego trabajen y luego se casen y ver cómo han crecido físicamente, así Dios quiere verte a ti. Él sabe que cuando llegamos a la iglesia llegamos gateando, arrastrándonos para atrás como el bebé. Pero Él espera que un día tomemos la decisión de empezar a caminar. Y los frutos del crecimiento espiritual se notan. Y a mí me da a veces una risa. Ustedes no saben todo lo que uno oye de personas que dicen, no, son, mejor dicho, después de Jesús ellos. Son una cosa, no, pastora, pastor, yo oro y ese sol no se detiene porque aquí es que hace mucho sol, pero si estuviera en otra parte sí se detuviera. Pero los frutos espirituales se notan. ¿Cuáles son esos frutos espirituales que tú estás dando? Todo árbol sano, toda persona sana debe dar frutos de su crecimiento. Y yo quiero hablarles de lo siguiente, y es que para que una planta pueda crecer necesita
5 elementos. ¿Cuántos elementos necesita? 5 elementos. El primer elemento que necesita es el agua. Y el agua es Jesús. Juan 4:13, por favor. Y es cuando Jesús se encuentra con la samaritana y le dice, si bebieres del agua que yo tengo para ti, no volverás a tener sed jamás. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, o sea, del agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y hoy en día quizás tú estás bebiendo para cubrir esa sed y para saciar esa necesidad de cosas que no te van a saciar. La única persona que va a poder llenar el vacío o esa necesidad que tú tienes es Jesús. No hay nada, ni nadie, ni lo que sea que tú te puedas imaginar que pueda llenar ese vacío. Nada. El único que va a poder saciar todas tus necesidades es Dios. Es Dios. Y Él no quiere saciar tu necesidad momentánea, sino que quiere saciarte tanto para que jamás vuelvas a tener sed. Y Él se lo dijo, si tú bebes de esta agua, se te va a quitar la sed por un momento, pero vas a volver a tener sed. Si tú te vas al mundo y empiezas a vivir y a beber de lo que Él te puede ofrecer, va a llegar un momento donde nada te va a llenar. Nada te va a llenar. Y a mí en el TikTok, como dice mi abuela dice en el TikTok, como dice en el TikTok, me salen muchos videos de como fundaciones o personas que rescatan a personas que viven en la calle y las llevan a centros de rehabilitación. Y esas personas dicen, no, yo empecé fumando esto, pero ya luego eso no me hacía efecto, entonces pasé a esto. Pero ya luego eso tampoco me hacía efecto, entonces pasé a la heroína y tampoco me hacía efecto, entonces luego me pasé a lo otro y me pasé a lo otro y tienen una sola mezcolanza y ya nada les hace efecto, porque el único que puede llenar ese vacío que tú tienes dentro de ti es Jesús. No hay nada que pueda llenarlo. Entonces, Jesús quiere que tú seas una planta sana que crece y lo primero que necesita es el agua y es Jesús. Lo segundo que una planta necesita es la luz. La luz. Si las plantas no tienen luz, se ponen tristes. Por eso la pastora las saca. Y saca esas materias pesadas y a veces uno dice, ¿qué te ayudo? Miércoles, bueno, vamos a ayudarte porque difícil, saca ese poco mata para allá afuera, pero bueno. Y lo que una planta necesita es la luz. Tú necesitas la luz de Cristo para poder vivir. Y en Juan 8:12, vamos a leerlo, Jesús le dice, yo soy la luz del mundo. Sin la luz de Cristo no vas a poder, dice, Jesús otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá una vida de luz. ¿A quién estás siguiendo? Dice, el que me sigue, o sea, no todos, sino aquel que siga a Jesús, vive en la luz, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida en él. ¿A quién estás siguiendo? ¿Por qué caminos estás andando? Y sabes, la vida cristiana quizás no es la más fácil, tú puedes pensarlo, y es un camino más largo, pero es el camino que más te va a favorecer. Eso es como las plantas con la fotosíntesis. Lo primero que necesita una planta para hacer el proceso de fotosíntesis es la luz. Y la fotosíntesis no es más que cuando la planta genera carbohidratos que van a darle la energía que necesita para poder crecer. Seguir a Jesús y el camino de Jesús es el más largo, pero es el que menos te va a costar porque Él renueva tu energía, te da las fuerzas y lleva tu carga. No es lo mismo pasar un momento difícil sin Dios que pasar un momento difícil con Dios. Número 3, nutrientes. ¿Qué es la palabra? En la Biblia tú encuentras todo lo que tú necesitas para crecer. En la Biblia hay hasta recetas de cocina.
Hay de todo. Todo lo que tú necesitas para crecer está en la Biblia. Y anoche que yo estaba meditando en esto, a mi mente venía cuando Jesús dice, escrito está. Escrito está. Y Dios es tan intencional. Dios no deja nada al azar, Dios no deja nada a las casualidades. Y es tan intencional que Jesús repitió tantas veces, escrito está, no de casualidad, sino para que día a día tú puedas tener esa frase grabada en tu mente y te levantes y puedas decirle a las circunstancias, escrito está. Escrito está, mi casa y yo serviremos a Jehová. Escrito está, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Ay, que la angustia, que la depresión, que el estrés, que el miedo. La palabra dice, escrito está, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Escrito está, pero muchas veces llega el momento no sé, de aflicción, el momento de la prueba y vamos a decir, escrito está. Y nos quedamos así. Y no te sabes ninguno. No puedes vivir toda tu vida citando el Salmo 23. Ya eso está trillado. O sea, ya, el Salmo 23 está diciéndote, suéltame. Ya, suelta el Salmo 23. Entonces nos ponemos y pasamos toda la vida, 20 años, y lo único que te sabes es el Salmo 23. No, Jesús repitió y le citó palabra. Cuando vengan los momentos que te quieren hacer dudar, cuando vengan los momentos o eso que envía Satanás para hacerte tambalear, o eso que el mundo te dice, o esos pensamientos que llegan a tu mente, tú tienes que levantarte y decir, escrito está, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo no voy a tener miedo de lo que va a pasar porque Dios está conmigo. Si no te levantas y no empiezas a nutrirte de la palabra de Dios, cuando vengan esos momentos no vas a tener cómo defenderte. Y yo me imagino Satanás enviándote esas pullitas así para hacerte caer y tú nada. Y nos pasa. Pero si no nos alimentamos de la palabra de Dios, nunca vamos a crecer. Una planta que no tiene nutrientes no crece, no crece. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y muchas veces nos falta fe para creer en lo que Dios va a hacer porque no leemos la palabra y no la tenemos en nuestro corazón. Hay una palabra que nutre tu fe siempre. ¿Qué te está nutriendo a ti? Yo sigo, a mí me gustan mucho los animales. A mí me encantan los animales y yo pongo a correr a mis papás porque yo soy, ¿cómo se llama esto? Voluntaria de una fundación y dono y todo el cuento. A mí me gusta mucho eso de los rescates. Y el otro día, en una de las fundaciones que yo sigo, montaron unos cachorritos que habían rescatado recién nacidos. Y entonces estaban los cachorritos. Y comenta una señora un poco ignorante, porque cuando no tenemos conocimiento, somos ignorantes. Ay, pero esos perritos están pipones, están barrigones, esos que están llenos, esos perritos no los rescataron. Que diga la pastora veterinaria, ¿por qué los perros, de qué estaban pipones esos perros? De parásitos. Y muchas veces andamos llenos de parásitos. Y somos, mi mamá ya echó ese cuento aquí. No, Daniela ya se rió. Daniela, ella lo ha contado aquí en la iglesia. Sí lo ha contado. Terrible. Miren, a mí una vez, mi mamá, ya porque mi mamá lo contó, miren, si uno es hijo de pastor, uno tiene que saber que uno va a ser el ejemplo de todas las prédicas. Y yo le dije, ¿tú por qué no dices algo bueno? O sea, si no, el ejemplo que puso. Entonces, a mí una vez cuando estaba chiquita, me dio una parasitera bárbara. Yo era anémica, yo no sé ni qué era lo que yo tenía. Y mi mamá me tuvo que purgar. Eso no hubo purgante que quedara aquí en ninguna farmacia porque a mí no me dieron. ¿Por qué? Porque si tú estás lleno de parásitos,
a ese perrito lo pueden alimentar y alimentar y alimentar y alimentar. Y tú puedes recibir palabra y puedes venir los domingos y puedes recibir una profecía y puedes recibir lo que sea. Pero si no te sacas esa parasitera, nunca vas a crecer. Si a un perrito de esos no lo purgan, por mucha comida que le intenten dar, se va a morir. Se va a morir y no va a aguantar, no va a crecer. Si nosotros no nos sacamos eso que está en nosotros, por mucho que nos nutramos de la palabra de Dios, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Y muchas veces somos como la señora ignorante que puso que los perritos estaban bien porque estaban pipones, y no es así. Dios no quiere que tú vivas pipón lleno de parásitos, quiere que tú seas un perrito gordito como los de mi casa, que son más gorditos que todos los que los dicen. El otro día los iba paseando y una señora, la gente es atrevida, ¿verdad, señor Fabio? Y una señora, ¡ay, pero está gorda, 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 gorda! Así me le dijo a la perra y me dio una rabia. Ustedes, ¿verdad? Yo iba con mi perrita feliz y la vio y le dijo, ¡ay, pero está gorda, 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 gorda! Y yo la quedé mirando así. Y usted es imprudente, 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 imprudente. Imagínense. Pero ya no, porque a Chiqui la pusieron a dieta y ha bajado de peso, según mis papás. Yo la veo igual. Yo la veo igual, pero bueno, los papás dicen que ha bajado de peso. Y si no nos ponemos en la tarea de nutrirnos, de sacar esas cosas que no están bien y de nutrirnos de la palabra de Dios, no vamos a tener lo que necesitamos para poder crecer. Aquí está la doctora Laura. Aquí hay un poco de cristianos anémicos, pálidos. Eso mejor dicho, que no si se paran de la silla a aplaudir, no se pueden parar porque se marean. No tienen las vitaminas que tú necesitas. Y lo único que te puede dar esas vitaminas es la palabra de Dios. Número 5 y el último, y es el oxígeno. El oxígeno. Y el oxígeno es el Espíritu Santo. Y vamos a ir a Juan 14, del 16 al 17, por favor, que dice: mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ese sí es. Sí lo escribí, sí lo pusiste bien. Juan 14, 16, 17. Juan 14. Yo le pediré al Padre y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Ustedes conocen al Espíritu Santo y mora. Cuando un cristiano acepta a Jesús y recibe a Jesús en su corazón, tiene al Espíritu Santo dentro de él. El Espíritu Santo es el que te va a decir, ¿sabes? Esto no te conviene. Esta mentira que vas a decir, no la digas. Este negocio que vas a hacer, no lo hagas. Esta palabra que vas a decir, ¿sabes qué? No la digas porque vas a ocasionar una pelea. O es el que te va a decir, ¿sabes qué? Háblale a esta persona, que esa persona tiene lo que tú necesitas. Esa persona te va a ayudar. Pero, ay, Cami, yo no escucho al Espíritu Santo. Eso nada más lo escuchan los pastores, los que se levantan a adorar en la intercesión. De resto, yo no lo escucho. Pero, ¿qué volumen le tienes tú al Espíritu Santo? Él siempre está hablando. El diseño del Espíritu Santo es hablar. Él quiere hablarte todo el tiempo y quiere tener una relación contigo, pero muchas veces no es porque no lo tengas, sino porque no lo escuchas, y no lo escuchas porque lo tienes en mute, lo tienes en mute. Súbele el volumen al Espíritu Santo, porque es el único que te va a poder dar esa palabra de vida y eso que tú necesitas para caminar día a día. Es el que te va a dar el discernimiento para saber cómo actuar. Es el que te va a decir las palabras que tú tienes que decir. Es el que te va a llevar a las personas indicadas. Es el que te va a guiar en todo tu camino. El único es el Espíritu Santo. Y el último punto, ese era el cuarto. El último es
un entorno o un espacio adecuado. Una planta necesita un entorno y un espacio adecuado. Y esa es la iglesia. Todo lo que tú necesitas para crecer y ser próspero lo tienes aquí. Y si no estás creciendo y no estás siendo prosperado, es porque quizás debemos revisar nuestra alma y nuestro espíritu. Y muchas veces nos aferramos a algo pequeño o a lo que tenemos en nuestra comunidad cuando Dios quiere darnos algo mucho más grande, pero debemos hacer un esfuerzo más. No tires a la basura tu propósito, tus sueños, solo porque hoy no estás viendo lo que quieres ver. Si yo hubiera tirado a la basura esa planta y lo hubiera desechado, no hubiera visto esta planta, no hubiera salido. Y yo entendí que no lo hice yo, sino que Dios lo permitió para que hoy pudiéramos aprender de que cuando quizás no vemos lo que queremos ver, debemos seguir porque ya Dios lo dijo y si Dios lo dijo, yo lo creo. Y esta es la planta más bonita que tiene mi mamá en la casa. La más bonita que tiene mi mamá en la casa. Mi papá se la llevó para el estudio y se la quité del estudio. Yo dije, no me la baja allá, déjenmela acá en el patio. ¿Sabes? Dios quiere que aún en medio de la circunstancia o situación que te esté ahogando y que tú creas que no vas a poder, puedas soltar tus fuerzas y empezar a creer que es Él. Yo no hice esto, esto lo hizo Dios. Y día a día tú tienes que levantarte y decir, ¿sabes qué? Lo que yo soy y mi futuro no soy yo, es Dios. Yo soy solo el empaque. Si Dios puso sus sueños en tu corazón, es porque sabe que tú vas a poder cumplir esos sueños. Pero necesitamos que revisar nuestro espíritu y revisar nuestra alma. Y hoy yo quiero que tú te puedas poner sobre tus pies y puedas, ahí donde estás, tomarte un segundo para cerrar tus ojos y pensar, ¿cómo está mi alma hoy? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Por qué caminos estoy andando? ¿Y cómo está mi espíritu hoy? ¿Cómo estás tú hoy? Y quizás ya es momento para que dejemos de gatear y es momento para empezar a caminar. Quizás es momento de dejar de caminar y empezar a correr. Y empezar a correr. ¿Y sabes qué sucede? Que en esa tierra no había más nada sino solamente eso. Y ustedes pueden ver aquí, ya hay otras plantas que van debajo de eso, porque los frutos y lo que tú haces repercute en tus generaciones y repercute en tu familia. Y quizás tú puedes decirme, no, pero es que en mi casa no me ayudan, o tú no necesitas que otro te ayude, necesitas que Dios sea el que te ayude. Y yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y puedas decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo reconozco que quizás necesito de tu ayuda, que quizás me he quedado un poco estancado. Y que puedas decirle, ¿sabes qué, Jesús? Dame esa agua de vida eterna que tienes para mí, que sacia mi sed. Dame esa luz. Yo no quiero seguir caminando en tinieblas, sino que quiero ver tu luz. Dame esos nutrientes que están en tu palabra. Saca de mí todas esas cosas que no están bien, todas esas cosas que se roban mi fe, todas esas cosas que se roban mi paz. Sácalas de mí y lléname de tu palabra. Que puedas decirle, dame, Espíritu Santo, ese oxígeno que yo necesito día a día para poder vivir. Y aquí en nuestra iglesia, todos los domingos nosotros les mostramos la ruta de crecimiento, no para que, no tienen más nada que mostrar, sino para que tú veas que aquí hemos diseñado un espacio para que tú puedas crecer.
En nuestra iglesia diseñamos un espacio para que tú puedas crecer día a día. Y no es para que lo veas, sino para que lo vivas. Para que lo vivas. Y que tú puedas hacer hoy un compromiso y puedas decirle: Dios, yo me voy a comprometer a dejar de ser una persona dependiente de otros, para que mi relación contigo dependa solamente de mí. Dependa solamente de mí. ¿Sabes? Dios tiene, cuando leemos su palabra, Él tiene unas bendiciones y una vida llena de prosperidad y crecimiento para nosotros, pero no la alcanzamos y no la vivimos porque nos falta comprometernos con Él, nos falta comprometernos con tener una relación diferente, nos falta comprometernos con dejar esa vida atrás y empezar a vivir la vida que Jesús quiere para ti. Empieza a vivir hoy la vida que Jesús tiene para ti. Empieza a vivir hoy la vida que Jesús tiene para ti. Ahí con tus ojitos cerrados, dile: Señor, yo quiero ver el cumplimiento de cada una de las palabras que tú has dado, pero hoy, Señor, quiero empezar de cero, recibiendo cada uno de los nutrientes que tú tienes. Señor, yo hoy saco de mí aquello que no está bien. Hoy reconozco que necesito cambios verdaderos en mí. Hoy reconozco que he avanzado creyendo, Señor, en que no necesito cambiar y por eso no veo esa respuesta. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a crecer de manera sana, Señor, y ser prosperado por ti como tú lo tienes, Señor. Padre, yo te pido que tomes a cada persona que está en este lugar. Te pido que tomes cada uno de ellos, Señor. Y esa parte de su alma, esa parte, Señor, que aún tambalea, esa parte que no te han entregado, esa parte que aún está enferma, Señor. Esa área que aún, Señor, pesa en ellos. Esa parte, Señor, en el corazón que aún, Señor, la tienen oculta, Padre. Ese pecado que no han podido soltar. Esa parte aún, Señor, que detiene, Señor, ese crecimiento y esa prosperidad. Que hoy puedan reconocer, Señor, que necesitan, Padre, que tú intervengas, que tú lo hagas, Señor. Toma a cada persona y empieza a obrar, Señor. Y yo te pido ahí donde tú estás, si reconoces que quizás has querido ver una prosperidad sin un cambio interno, porque no es cambiar la manera de vestir, es cambiar la manera de vivir. Dile: Padre, aquí estoy, te presento esta área de mi vida, te presento, Señor, este pecado que no he podido soltar. Perdona mi queja permanente, perdona mi incredulidad, perdona mi falta de fe. Padre, tu palabra a mí me enseña que yo sin fe no puedo agradarte, Señor. Perdona las veces que he dudado de lo que tú tienes para mí, pero aquí estoy, Señor, aquí estoy. No quiero que me sueltes, pero quiero que me cambies. Quiero que hagas ese trato en mí, Señor, porque quiero ver, Señor, mi vida en abundancia, pero en abundancia en ti, Señor. Padre, toma a cada persona, Señor, y sé tú tocándoles ahora y trayendo lo que necesiten, trayendo ese deseo de cambio, trayendo, Señor, ese convencimiento. Espíritu de Dios, tú eres el único que convence. Y no hay convencimiento sin relación, Señor. Hoy te pido que aquí aumente ese deseo de buscarte y esa relación personal contigo de verdad. Y te doy gracias y declaro libertad en esta mañana, en cada persona a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.